¿Te has sentido alguna vez tan inseguro sobre el amor o el destino que buscaste una solución mágica? En el cuento El alfilerito, Emilia Pardo Bazán nos lleva a un mundo donde las supersticiones y las emociones humanas se entrelazan en una narrativa breve pero profunda. Pero antes de sumergirnos en esta historia, déjame presentarte a su autora, Emilia Pardo Bazán. Nacida en La Coruña en 1851. Fue una escritora, periodista y feminista que rompió los moldes de su tiempo. Defensora del naturalismo, supo retratar como nadie las emociones humanas, las costumbres populares y las tensiones sociales de la España del siglo XIX. El Alfilerito es una de sus obras más representativas, donde refleja su talento para combinar lo cotidiano con lo simbólico. Esta historia gira en torno a una joven que, al no sentirse segura del amor de su pretendiente, recurre a un alfiler, al que se le atribuyen poderes mágicos para atraer el efecto. La protagonista, llena de esperanza, lleva este alfiler cerca de su corazón, creyendo que con ello puede influir en el destino. Sin embargo, la obra pone en evidencia la fragilidad de estas creencias y cómo las emociones humanas a menudo chocan con la realidad. El cuento explora temas como el amor, la obsesión y la superstición. Es un reflejo de cómo las personas buscan soluciones externas a problemas internos, una práctica que sigue siendo actual en muchos aspectos de nuestras vidas. Aspectos formales y estilísticos. En cuanto a los aspectos formales, el alfilerito destaca por su estructura breve y directa, típica del género del cuento. La narrativa se centra en un único conflicto, la inseguridad de la protagonista frente al amor. El sistema de personajes es reducido, pero profundamente simbólico. La joven protagonista representa la vulnerabilidad y la dependencia emocional, mientras que el alfiler es un objeto cargado de significado, que actúa como catalizador de sus emociones. El tiempo narrativo transcurre en un periodo breve, lo que intensifica la tensión emocional de la historia. En cuanto al espacio, aunque no se especifica un lugar concreto, podemos imaginar un entorno íntimo y doméstico, acorde con la vida cotidiana de las mujeres de la época. La prosa de Emilia Pardo Bazán, elegante y precisa, mezcla elementos descriptivos con un tono introspectivo, lo que permite al lector conectar emocionalmente con la protagonista. Por ejemplo, la autora escribe: el alfiler, aunque pequeño, parecía contener el peso de su destino. Una frase que encapsula la profundidad simbólica de este relato. El alfilerito es un claro ejemplo del naturalismo, un movimiento literario que buscaba retratar la realidad con precisión, incluyendo las emociones humanas y las costumbres sociales. A través de este cuento, Pardo Bazán muestra el papel de las supersticiones en una España en transición entre la tradición y la modernidad. En una época donde las mujeres estaban limitadas por roles estrictos, el cuento refleja cómo estas presiones influyen en las decisiones de la protagonista. Es representativa de su tiempo porque encapsula las tensiones entre la razón y la creencia, y entre las expectativas sociales y los deseos individuales, especialmente de las mujeres de la época. ¿Alguna vez te has sentido que un pequeño objeto, como por ejemplo un amuleto o incluso una superstición, podría cambiar tu destino? El alfilerito es una lectura que no puedes dejar pasar. Con menos de 10 páginas, este cuento breve te invita a reflexionar sobre el amor, las emociones humanas y cómo enfrentamos nuestras inseguridades. Te invito a adentrarte en el mundo de Emilia Pardo Bazán, donde lo cotidiano se encuentra con lo mágico y lo emocional, se mezcla con lo simbólico. Descubre El alfilerito y déjate sorprender por una historia que, aunque escrita hace más de un siglo, sigue siendo profundamente actual. ¿Te atreves a clavarte en esta lectura?